Los humanos somos una especie tremendamente compleja que no podemos ser entendidos al margen de nuestras sociedades. Los psicólogos damos mucha importancia a cómo influye el contexto tanto en el desarrollo de la psicopatología como en el avance de las sociedades. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a analizar este videojuego tomando como modelo la influencia de las sociedades y de la familia en el individuo. Bienvenidos a un 30 curiosidades psicológicas de Horizon Zero Dawn. El guión narrativo de Horizon Zero Dawn utiliza estrategias psicológicas y persuasivas a la hora de contar su historia. La historia de este videojuego es una versión moderna del viaje del héroe, estrategia ampliamente utilizada en otras obras literarias como La historia interminable, Star Wars o en el sector de los videojuegos, por ejemplo con Assassin's Creed, como por ejemplo la historia de Ezio. El protagonista de estas historias siempre permanece en su mundo antes de que comience su aventura, casi siempre en un lugar seguro, con detalles de su vida cotidiana. Se nos muestra cómo vive, qué siente, incluso qué sufre. Nuestra heroína recibe su llamada a la aventura, esa invitación para que empiece a tomar acción, una amenaza para su seguridad o para la de su entorno, o buscar algo mayor como descubrir quién es su madre y de dónde vive. Fíjate que incluso solo con estos elementos hay muchísimos paralelismos entre la historia de Aloy y la historia de Ezio Auditore. El uso de la incertidumbre es un recurso tremendamente usado con detalle en Horizon Zero Dawn. Dar pistas de manera gradual al jugador y forzar a que tengamos que explorar el entorno para entender tanto al personaje como al mundo que lo rodea. Esto nos permite conectar con Aloy y engancharnos a su historia. Cuando un héroe recibe esa llamada, puede aceptarla o rechazarla, o que te surjan muchas dudas. Por eso, otro elemento que utiliza este videojuego es sembrar las dudas, los miedos o las inseguridades en el protagonista principal. Por eso, Aloy es en cierto modo reacia desde el principio a muchas cosas de su mundo, no se las cree, es ingenua o incluso a muchas tareas que las matriarcas le pueden encargar. Y no será un buen videojuego que utilice elementos del viaje del héroe si no utiliza la figura del mentor. Que no creas una historia potente emocionalmente si no introduces a ese mentor que guíe e instruya a su protagonista. El mentor que proporciona una figura afectiva segura desde la que la protagonista aprenderá a desarrollarse, aprenderá sobre el mundo, aprenderá sobre sí misma e incluso aprenderá a defenderse. Este mentor guía a nuestra protagonista hasta el umbral de la puerta, hasta que va a empezar casi su historia. Y es en ese momento en el que todo comienza. Aloy comienza una historia de conocimiento personal, la historia en la que dará sentido a su origen y al lugar que ocupa en el mundo, porque Horizon Zero Dawn introduce un elemento psicológico bastante importante, que es la búsqueda de significado vital. Y no tienes una buena historia con un buen héroe si no tienes unos enemigos potentes que ir derrotando. Y Horizon Zero Dawn tiene tanto enemigos, y vaya que sí son enemigos, humanos como máquinas. De hecho, una muestra más del realismo de Horizon Zero Dawn es incluir elementos de la naturaleza. La naturaleza en Horizon muestra tanto su lado más cruel como su lado más bello, incluir tanto lo bueno como lo malo que permita contemplar todas las tonalidades grises del mundo. Un elemento más para introducir el realismo en esta historia. Llegados a este punto de nuestra heroína, añadimos esa táctica psicológica que nos permita conectar todavía más si cabe con Aloy. Esa prueba, ese momento final donde tendrá que hacer frente a un conflicto interno tremendamente importante para ella, como es el hecho de descubrir toda la historia de los antiguos, la importancia de su antepasada Elizabeth y el papel que ella va a cumplir en el mundo. Es decir, realizar una tarea de introspección, algo que de por sí de manera general tiende a ser algo bastante difícil. Llega la gran prueba, el gran momento, esa prueba final que todo héroe debe afrontar, el momento en el que Horizon Zero Dawn nos refleja a una Aloy haciendo frente a sus enemigos, cuando todos los aliados se han unido para vencer al más absoluto mal, porque gracias a ellos vendrá lo que todos esperamos: la recompensa. El uso de las recompensas también es un elemento incluido en Horizon Zero Dawn. La victoria tanto sobre el enemigo y la recompensa de obtener el conocimiento que siempre ha buscado.
Aloy siempre busca ese conocimiento, busca conocer, busca averiguar el origen de su pasado, y Aloy termina obteniendo tanto la victoria con sus enemigos como encontrando los restos de Elizabeth Sobek y descubriendo todo lo que Faro orquestó para acabar con la junta de la empresa y la que liaron todos los antiguos. Y si todos estos datos psicológicos te han sabido a muy poco, como seguramente me lo hubieran sabido a mí, espérate, porque ahora vamos a comenzar con todos los detalles psicológicos de cómo está orquestado este juego a nivel sociológico, porque evidentemente, como te he dicho antes, la sociedad influye en el individuo y aquí hay mucha miga que cortar. Horizon Zero Dawn elabora la construcción psicológica de los prejuicios sociales y cómo estos influyen en la psicopatología del individuo. O en Cristiano, vemos cómo el efecto de estos grupos sociales, de su aprobación o de su rechazo, nos influye a la hora de vernos a nosotros mismos y de estar bien o mal. Aquí tenemos que hablar de 4 grupos principales: los Nora, los Karja, los Oseram y los Banuk. Los Nora, como sociedad matriarcal, sin un ejército aparente, otorga todo el poder político y social a las mujeres, en concreto a 3 ancianas, las conocidas matriarcas. Los Nora presentan rituales y unas creencias religiosas bien marcadas. Hablamos de una tribu sedentaria cuya economía está basada en la caza y la recolección. Y si te fijas, los Nora están representando simbólicamente a esas primeras sociedades de cazadores y recolectores que presentó la humanidad. Por otro lado, los Karyas son una tribu mucho más avanzada y numerosa. Literalmente nos lo encontramos a lo largo de todo el maldito juego. En su caso hablamos de la representación en la historia de la humanidad de las primeras ciudades-estado griegas, esos primeros asentamientos con una estructura monárquica, aunque en este caso todo el poder lo tienen los hombres. Lo llamativo de esta tribu es que nos introducen unas clases sociales muy marcadas: nobles, artesanos y agricultores. En el caso de los Oseram también hablamos de sociedades que están organizadas y también que en cierto modo son sociedades donde el poder lo ostentan en su mayoría los hombres. Banuk son la representación de las tribus nómadas. Lo más interesante que me ha parecido de los Banuk son su mecanismo de reclutamiento. Los Banuk se organizan en weraks. Para acceder a un werak se deben superar una serie de pruebas en la que los candidatos demuestran sus habilidades de supervivencia. Fíjate que incluso estos grupos están utilizando la selección de personal, escoger al candidato más idóneo. A su vez, cada werak es gobernado por un cacique que tiene el poder de mando y por un chamán que ejerce como líder espiritual. Se trata de una sociedad completamente igualitaria donde el género carece de importancia, por lo que los oficios, cacique, chamán, guerrero, mercader, etc., pueden ser ostentados por hombres o por mujeres. De hecho, como te decía antes, a nivel psicológico, social y en todos los sentidos, es el grupo, la tribu que más me ha gustado, porque son la representación más absoluta de la igualdad, tanto para el hombre como para la mujer. Cualquiera puede ejercer el cargo que, sea más idóneo en la tribu. Como he dicho antes, uno de los aspectos que psicológicamente maneja muy bien Horizon es el uso adecuado de la incertidumbre, ir aportando información relevante para la historia y que el resto te corresponda a ti en tu labor de esfuerzo y búsqueda de la información. Porque ese es un elemento más, el esfuerzo a la hora de, trabajarte esta historia. Y esto lo hace de manera sensacional en el descubrimiento de los antiguos, que básicamente somos nosotros, o nosotros en un futuro, la verdad, bastante cercano, en el caso de que, la inteligencia artificial se desarrolle muchísimo y nuestro proceso de industrialización se cargue nuestro planeta. La verdad, al ritmo que vamos, no es nada difícil de imaginar. El juego refleja los conflictos éticos y morales que los antiguos hicieron frente a la hora de generar los planes de supervivencia y de repoblación del futuro planeta Tierra. Porque no hay nada mejor que establecer conflictos éticos y morales con los que tú como jugador puedas sentirte identificado y posicionarte a la hora de jugar la historia. Como te he dicho antes, todos estos grupos y estas tribus presentan y reflejan cómo se forman y mantienen esos prejuicios. Como todo prejuicio, los Nora mantienen una creencia distorsionada y negativa de Aloy, la paria. Una creencia que el grupo tiende a reforzar, porque así funcionan los prejuicios cuando el grupo o el individuo no quiere cambiarlos, que buscará la forma de mantenerlos. Y para eso el juego utiliza la toma de decisiones en distintos momentos del juego, pudiendo decantarte siempre por opciones más racionales, agresivas o emocionales y calmadas. Lo interesante de este punto es que hagas lo que hagas, o hagan los otros, los Nora o el grupo que sea, si tiene una imagen negativa de Aloy tienden a reafirmarla. Por eso, si te muestras agresiva con ellos, dirán que los parias son peligrosos, y si te muestras amable, dirán que algo habrás hecho. Esto es lo que se conoce como el sesgo de confirmación, la tendencia a reafirmar con más información tus propias creencias iniciales.
aplicable a la política, a la religión o a cualquier aspecto en general. Horizon también es un juego que pone en primera plana cómo funciona el acoso, diferenciando entre la víctima, los paria, los acosadores y los espectadores pasivos de este tipo de comportamiento. De hecho, los espectadores pasivos me han llamado mucho la atención porque son esos personajes y esos NPCs que interactúan con Aloy, pero a escondidas, que nos piden que guardemos silencio y no se lo digamos a nadie. Claro reflejo de, como te decía, cómo funciona el acoso, con esa ley del silencio que impera y que nadie se quiere relacionar con la persona que está siendo maltratada. Otro de los ejemplos claros de cómo funcionan los prejuicios, no solo basándonos en discriminaciones físicas, sino en la estigmatización de la figura del paria. Vemos como las altas esferas de los Nora, es decir, esas figuras de poder, excluyen y atribuyen ciertas características que dan a conocer al resto de la tribu, y además advierten al resto de no dirigir la palabra a los paria. El uso del miedo y la manipulación ha sido una constante en todas las sociedades a la hora de generar separación y odio entre grupos. Ahora bien, ¿cómo influye el peso de una etiqueta, de la estigmatización, en una persona? Es decir, en esa estigmatización que se sufre y en el desarrollo de la psicopatología. El peso de la etiqueta del paria en Horizon Zero Dawn se refleja tanto en la reasignación y aceptación absoluta de Rost, como en la conducta ingobernable y resistente de Aloy. Las dos caras de la misma moneda. Asumir la exclusión de la tribu denota que la autoestima de Rost está bastante deteriorada, que no parece considerar que forme parte de ella y que se reasigna a aceptar simplemente su destino. Aloy, por su parte, no se deja pisotear. A Aloy esto no le basta. Aloy quiere respuestas y no solo las va a conseguir, sino que además va a demostrarle a todo el mundo, Nora, Oseram, Karglia o Banuk, lo que vale. Aloy lo único que no acepta bajo ningún concepto es el desprecio, la discriminación y el prejuicio. Esta actitud resulta una amenaza para quienes, como vemos en el juego, desean mantener la situación tal y como está. Y Aloy se convierte en esa especie de símbolo y de lucha contra el conformismo y el estatismo. Sobre el statu quo también hay mucho que decir, porque el reflejo social y cultural que plantea Horizon Zero Dawn es como mientras unas sociedades son tremendamente abiertas al cambio y a la reducción de muchos de estos prejuicios, otros son mucho más conservadores y reacios al cambio. Horizon Zero Dawn se centra en reflejarnos a los jugadores la sensación de desarraigo, la sensación de no pertenecer a ningún grupo. Por muchos grupos y clanes con los que entramos en contacto a lo largo de la historia, Aloy siente que no pertenece a ninguno de ellos, ya que ella misma está en la búsqueda de ese significado y de ese camino que necesita encontrar tanto en su misión como en su vida. Y en contraposición con el punto anterior, el juego también nos refleja cómo funciona el sentimiento de pertenencia a un grupo, porque ese sentimiento de pertenencia que Aloy siente y percibe en otros grupos es algo de lo que ella carece y algo que busca, algo que la hace sentirse incómoda y a la vez avanzar en su propia misión. Y por último, Aloy es el reflejo de cómo la construcción psicológica de un personaje con un pasado traumático que ha vivido el rechazo, la exclusión y el maltrato de su entorno puede tener una redención y una personalidad tremendamente fuerte que le permite lograr ciertos objetivos que se marca. Pero sobre Aloy hay mucho que decir. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que es un vídeo que me ha costado muchísimo, este 30 curiosidades psicológicas de Horizon Zero Dawn, pero que si os gusta este formato de análisis de los videojuegos, dejadlo en los comentarios, y si por supuesto os ha gustado esto y os ha sabido poco lo que os he comentado de Aloy, dejadme un comentario diciéndome que queréis el análisis de Aloy, porque de verdad que todo lo que tengo que decir de este personaje es una absoluta pasada. Decir de antemano que a mi juicio es de los personajes femeninos mejor construidos psicológicamente de todo lo que he jugado. Si queréis saber más, estaos muy atentos al canal estas semanas porque se viene mega análisis de la figura de Aloy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, agradezco muchísimo vuestro comentario, que podáis compartir este vídeo para que más personas que han disfrutado de este videojuego puedan verlo, les apetezca verlo o les interese simplemente. Y por supuesto, si es la primera vez que me ves y no estás suscrito o suscrita al canal, te invito a suscribirte, compartirlo y por supuesto seguirme en mis otras redes sociales, que ahí estoy mucho más activo y comparto más contenido. Nos vemos en próximos vídeos, que paséis buenas fiestas, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.